Vamos a mirar otra de las variables hidrológicas, que es la escorrentía. Desde el punto de vista de la ingeniería civil es una de las más importantes, ya que de ella depende algunos parámetros de diseño de las obras que se construyen. Vamos a ver una introducción, algunas definiciones, lo que es escorrentía, factores que la afectan y cómo son los métodos que hay para su medición. Desde el punto de vista del aprovechamiento, pues es importante para sistemas de riego, para abastecimiento de agua de las poblaciones, almacenamiento en los embalses y almacenamiento en el control de inundaciones. Aquí se me escapó una que es para diseño de obras viales, que tiene bastante importancia. Entonces, el estudio, pues, descubrimiento comprende la descripción del proceso, los factores que la afectan y procedimientos de medición. Entonces, el escurrimiento como tal se define como el agua proveniente de la precipitación que circula sobre y bajo la superficie terrestre, que llega a una corriente finalmente para ser drenada hasta la salida de una cuenca. Como ya habíamos visto anteriormente, pues la precipitación se descompone en varios tipos de aguas y una de esas es la que corresponde al escurrimiento. Ya para su medición se usa una unidad que es por ejemplo, relacionada con lo que llamábamos caudal, ¿sí? Caudal o gasto, que puede ser unidad de volumen por unidad de tiempo, como metros cúbicos segundo. Puede ser un gasto unitario por unidad de superficie, como metros cúbicos segundo sobre kilómetro cuadrado. También se puede dar en forma de precipitación, ¿no? En unidades de precipitación que son los milímetros, milímetro día, milímetro mes o milímetro año. Recuerden que el milímetro es un volumen por unidad de superficie, ¿no? Es equivalente pues a un milímetro al volumen de un litro distribuido en un metro cuadrado. Entonces las componentes pues del agua que conforma la escorrentía superficial, por lo que se llama escorrentía superficial, pues al agua tanto superficial como subsuperficial, por lo general de escurrimiento rápido. Por lo general está formada por la precipitación que cae directamente sobre un cauce o sobre la superficie libre del agua de un cauce o de un depósito. El escurrimiento superficial directo, digamos que es el más inmediato, es el que suele producir por las crecientes en los ríos. Con este escurrimiento superficial directo, pues es lo que queda, digamos, de descomponerse de la precipitación total, ¿no? Tenemos la precipitación total, y a este le descontamos el agua de la intercepción, el agua de la retención superficial y el agua de la infiltración. Lo que nos queda es ese escurrimiento superficial directo. Este se lo asocia con lo que llamábamos la lluvia neta, ¿no? Entonces, la lluvia neta es la que produce la escorrentía superficial directa. Está el escurrimiento hipodérmico o escurrimiento subsuperficial, que es parte del agua que se ha infiltrado, se mueve por debajo de la superficie de la tierra
en el subsuelo. Y por lo general tiene dos componentes, una que es lenta y una que es rápida. Por lo general se considera el flujo superficial de flujo rápido. En términos generales, se resume que la escorrentía superficial total está compuesta de escorrentía superficial directa, el flujo subsuperficial, parte de la precipitación que hay en los cauces, y que por su volumen, pues digamos, es menos importante, o el volumen comparado con las otras es muy pequeño. Aquí en la gráfica podemos observar las componentes. Entonces tenemos la precipitación. Obviamente esta precipitación pues, se descompone en varias partes, ¿no? Una de ellas es la escorrentía superficial, que es la que cae y escurre, digamos, por la superficie. Entonces, cuando llueve y empieza a escurrir agua por la superficie, es lo que se conoce como escorrentía superficial. Y la otra componente, pues, es el escurrimiento superficial, que es parte del agua que se infiltra, se mueve por el subsuelo, ¿sí? Vamos aquí en la ampliación. El suelo tiene pequeños canales, pues, que permiten el flujo. Este flujo, digamos que es un poco más lento, pero suele aportar a la escorrentía superficial. Entonces hay partes que puede salir a la superficie y formar parte del flujo superficial directo. En términos generales, está el escurrimiento directo, por ejemplo, cuando su efecto es inmediato. Y está el escurrimiento base, que cuando ese efecto es un poco más lento o retardado. En esta gráfica podemos observar cómo se descompone la precipitación total, ¿no? Esto es para recordar, pues esto ya habíamos visto esta precipitación total, es la que cae y se descompone, ¿sí? Entonces tiene, digamos, sus rutas o sus componentes. Pues parte cae como precipitación pues, de exceso, forma el escurrimiento superficial. Lo más inmediato, digamos, parte de esta agua pues, se evapora o se infiltra, ¿sí? El agua que se infiltra se divide pues, en escurrimiento subsuperficial y percolación profunda. La percolación profunda pues, va a formar, digamos, el depósito de agua subterránea. El escurrimiento superficial pues, se divide en rápido y en lento. Y el lento va otra vez al escurrimiento, junto con el escurrimiento subterráneo, lo que se llama escurrimiento base. Y el escurrimiento subsuperficial, parte de esto, pues va al escurrimiento superficial y formar el escurrimiento directo. Lo que nos interesa, digamos, en esta temática es esas componentes, ¿sí? Estudiar el escurrimiento superficial y el escurrimiento subsuperficial rápido. Son lo que aportan, digamos, a una forma rápida al crecimiento del caudal en los cauces. Hay algunas definiciones que son importantes conocerlas en esta temática. Lo que es hidrometría,
ciencia que trata la medición y análisis del agua, incluyendo métodos, técnicas e instrumentos utilizados en hidrología. Nivel de agua, pues algunas ya son conocidas, las vamos a repasar. Nivel de agua es altura del agua de los ríos en la sección en que se miden. Velocidad, relación del espacio recorrido por el agua de las corrientes en un tiempo determinado. Se puede hablar de velocidad media, superficial o en diferentes profundidades, que se expresa pues por lo general en metros por segundo. El gasto caudal es el volumen de agua que pasa por determinada sección transversal del cauce del río en un intervalo de tiempo. Se expresa en metros cúbicos segundo o litros segundo. De hecho, es el volumen, digamos, de agua que pasa por una sección transversal por unidad de tiempo. Una avenida, entonces en hidrología una avenida pues es diferente a una avenida urbana, ¿no? Entonces una avenida en hidrología es un aumento del caudal del río debido a la intensidad o frecuencia de las precipitaciones. Puede durar desde unas pocas horas hasta días. De hecho, una avenida es una crecida, una creciente del río, ¿no? Aforar significa determinar el caudal que pasa por una sección dada en un momento dado a través de mediciones. Aforar es medir, ¿no? Medir caudales. Aforo, conjunto de operaciones para determinar el caudal en un curso de agua para un nivel observado. Su objetivo es correlacionar el nivel de agua con el caudal o gasto para obtener la curva de descarga calibración. Cuando aforamos, la idea es tener una relación entre el caudal que pasa por una sección y la profundidad o este nivel de agua, ¿no? Aportación es el volumen total escurrido en un periodo determinado, puede ser un día, mes, un año. Se habla de aportación media anual o escurrimiento medio anual cuando se promedia la aportación de varios años. De hecho, la aportación es prácticamente un caudal medido por unidad de tiempo, ¿no? Perdón, un volumen por unidad de tiempo. Está el estiaje, que es el nivel bajo que tiene el agua en un río, por lo general ocurre en épocas de verano. Año hidrológico es periodo de 12 meses que comprende un ciclo hidrológico completo, partiendo del mes en que se observan los valores mínimos. Por acá en esta zona andina, por acá son en julio y agosto los meses, digamos, de estiaje, ¿no? Una sección de control corresponde a una sección del canal o cauce a fin de establecer la curva altura caudal. Toda sección de control, porque tenemos, digamos, la sección de un cauce, porque se considera que es sección de control cuando en esa sección pues se mide el caudal, o sea, se aforo de caudal, y la idea es relacionar el caudal que pasa por ahí con la profundidad. Entonces, seguramente habrán pues diferentes profundidades y en cada profundidad le corresponde un caudal. Cada profundidad le corresponde un caudal. La relación que hay entre el caudal que pasa y la profundidad es lo que se conoce por lo general como curva de calibración o curva altura caudal. Está el flotador, que es un elemento natural o artificial que esté en condiciones de flotar, el cual puede ser arrastrado por las aguas, ya sea parcial o totalmente sumergido en ella. Y lo que es vadeo, forma de aforo que ejecuta el aforador cuando puede atravesar fácilmente la sección sin que la corriente de agua lo afecte. En esta sección, con la ayuda de una varilla graduada y un molinete o correntómetro, mide la profundidad del lecho y la velocidad. Como he dicho, la palabra vadeo significa
atravesar caminando una corriente de agua con el objetivo de tomar mediciones, ¿no? Si hay algunos factores que afectan pues el escurrimiento, así como había factores para las otras variables hidrológicas, para el escurrimiento también hay algunos factores que la afectan. Entonces, factores climáticos, pues tipos de precipitación, la duración de precipitación. Entonces, si dura menos o más tiempo, pues se ve reflejado en el escurrimiento. Lo mismo la intensidad de la precipitación, si llueve más cantidad o menos cantidad, se ve reflejado en el escurrimiento. La dirección de la tormenta, velocidad de la tormenta, distribución de la lluvia en la cuenca. Entonces, no es lo mismo que llueva en toda una cuenca, un aguacero, que llueva en partes de la cuenca. Factores fisiográficos. Están las características físicas de la cuenca, que son las que por general estudiamos en el capítulo de geomorfometría de cuencas. Dependen pues de la superficie, la forma de la cuenca, la elevación, la pendiente, tipo y uso del suelo y humedad antecedente del mismo. Entonces, el agua que cae como precipitación, por ejemplo, no es lo mismo cuando ha venido lloviendo días atrás que cuando son los primeros aguaceros, ¿no? Entonces, esta humedad antecedente es cuando se mide un caudal y se mira si ha estado lloviendo días atrás o no. Bueno, vamos a concentrar en mirar en los métodos que existen para medición de caudales en los ríos, ¿no? En esta tabla nos presenta pues, los métodos que hay de medición. Son métodos de área y velocidad que corresponden a usar un medidor de velocidad o usando flotadores. Están, por otro lado, las estructuras artificiales que se pueden construir y usarlas como medidores. Y los métodos de aforo usando trazadores, ¿no? O por dilución. Y estos se cruzan si la corriente pues, es pequeña, media o grande. Entonces no es lo mismo medir una corriente pequeña, que digamos es mucho más fácil, que medir una corriente grande, por ejemplo un río navegable, ¿no? Como el Cauca o el Magdalena. Es mucho más complicado. Entonces cada uno de estos métodos pues tiene sus pros y sus contras dependiendo el tamaño de la corriente, ¿no? Entonces, por ejemplo, se va a usar un medidor de velocidad. Este medidor de velocidad pues debe estar sumergido dentro del agua. Si el nivel del agua es muy pequeño, pues simplemente el medidor de velocidad no da resultados muy buenos, ¿no? Porque se debe tener al menos 30 centímetros de profundidad para usar este medidor. El flotador no es muy útil si la corriente es somera, menor a 30 centímetros. Las estructuras son bastante adecuadas para medir corrientes pequeñas, ya que se las puede construir pues, de diferentes tamaños. Métodos de aforo por dilución. Se recomienda que es un buen método y factible de utilizar en estas corrientes pequeñas, usando, por ejemplo, sal como disolvente. Ahora miramos en detalle en qué consisten estos métodos. Así, para cada una de las métodos y dependiendo del tamaño de la corriente, pues hay su recomendación. En esta figura realmente se resume lo que es una sección de control
y se aplican algunos métodos. Entonces, por lo general, toda estación de medición tiene un sistema para medir las profundidades del agua. Por ejemplo, pueden ser los linímetros, que son simplemente reglas que se colocan a la orilla del río, pues en diferentes niveles. Cada vez que el nivel del agua sube, pues se mide en las más exteriores o más externas. Por lo general están calibradas pues, para medir a partir de un solo nivel de referencia. Están el lignígrafo, que es el que me mide los niveles de agua, pues digamos casi de forma continua en el tiempo. Entonces, por ejemplo, se construye un pozo a la orilla que se interconecta con el río o con la sección. Entonces, el nivel que hay en el río es transmitido al pozo o a la cámara. Y ahí se miden los niveles. Esto se debe corroborar con un sistema de medición que es, por ejemplo, el de molinete. Se introduce un dispositivo y se mide las velocidades en diferentes puntos. Entonces, se miden las velocidades, por lo que hay en diferentes puntos en cada sección que ya se haya determinado. Con ello se calcula el caudal. Entonces, a cada nivel del río se le asigna un caudal, por ejemplo, para construir lo que se llama curva de calibración. Esta estación es típica aquí en los ríos de Colombia, pues las coloca el IDEAM. El IDEAM tiene varias estaciones de medición. Con las cuales pues se mide el caudal. De hecho, el IDEAM tiene varias estaciones con las cuales pues reporta los datos, mejor dicho. Los datos que uno adquiere en el IDEAM porque son medidos con una estación muy similar a esta. Vamos a ver los métodos de forma detallada. Uno de los más básicos es el método de aforo con flotadores. Entonces el sistema pues es relativamente sencillo. Digamos que no es muy exacto, pero nos da un orden de magnitud pues, del caudal. Entonces lo que hacemos es escoger dos secciones, aguas arriba y aguas abajo del canal o del río, lo posible que sea en un tramo lo más recto posible. Y lo que hacemos es medir la distancia entre las dos secciones. Teniendo esta distancia L, lo que hacemos es introducir un pequeño flotador, un elemento como los que ya habíamos definido. Y lo que hacemos es medir el tiempo de recorrido del flotador en el agua. ¿Sí? La idea es que este siga lo más posible trayectorias rectas, pero por lo general no. Lo ideal es que siga una trayectoria recta. Por lo general no suele suceder y eso le genera pues cierta imprecisión o le quita exactitud, digamos, al metro. Entonces lo que hacemos es medir la velocidad superficial del agua. Entonces en la superficie pues va una velocidad, esa se mide y se mide como pues longitud sobre tiempo, ¿no? Entonces como tenemos la longitud y el tiempo recorrido nos da la velocidad. Esa velocidad no es la indicada para calcular el caudal, porque el caudal, si recuerdan, es una velocidad por un área y esta velocidad es la velocidad media. Esta velocidad es velocidad media, pero es diferente a la velocidad de la superficie.
Por lo tanto, se suele ajustar con un coeficiente de tal forma que convertimos, lo que hacemos es convertir esta velocidad superficial en velocidad media. Se calcula el caudal con esta ecuación, donde este K por velocidad superficial sería velocidad media por el área de la sección. Entonces, el área de la sección es medida, pues, porque conocemos la geometría, ¿no? Hay formas de medir esta área, tanto la inicial como la final. Entonces, este factor K, pues se debe a que la velocidad en una sección transversal, si la medimos en la vertical, pues no es constante. Como observamos aquí en la figura, no es constante, pues varía a medida que cambia la profundidad. La velocidad que nosotros necesitamos es una velocidad media que en teoría pues es una velocidad, digamos, teórica, que en teoría en cualquier punto de la profundidad me da la misma velocidad. Entonces es lo que llamamos velocidad media. Entonces en cualquier punto que la midamos nos da la misma velocidad. Pero como nosotros medimos es la velocidad superficial, entonces el coeficiente K que aparece aquí en la ecuación es que nos transforma esta velocidad superficial en velocidad, en esta velocidad media. Entonces este K por lo general está dado en la literatura para diferentes condiciones, ¿no? Por lo general se lo ha asociado con el fondo del canal o el material del fondo del canal o del lecho, mejor dicho. Entonces se utiliza esta tabla. Entonces nosotros miramos que nuestro fondo de la sección es compuesto de grava. Usamos factores K entre 0.62 y 0.75. Y así para cualquiera de estos valores del fondo del canal. O sea, ya tendríamos la velocidad superficial. Con el K convertimos a velocidad media, la multiplicamos por el área de la sección y eso me da el caudal. Hay algunas recomendaciones para escoger, digamos, los flotadores, ¿no? Entonces, pues cualquier elemento que flote puede servir, pero debe cumplir algunas condiciones para que nos dé un valor adecuado. Entonces, que la parte expuesta al viento debe ser lo más reducida posible, pero el flotador siempre debe estar visible. Esto es para evitar pues, que el viento influya en la velocidad del agua. La parte sumergida no debe ser voluminosa para evitar interferencia con objetos sumergidos. Debe ser en lo posible simétrico y de preferencia de plantilla redonda. Esto con objeto de que el rotar siga ofreciendo la misma resistencia tanto al agua como al aire. Es de fácil manejo, resistente a las sacudidas bruscas, sencillo de construir, ligero y económico. Debe ser fácil de transportar, debe ser pequeño ya que muchos canales de descarga tienen poca profundidad. Debe adquirir una velocidad cercana a la velocidad de la corriente de agua. Esto solo se consigue si es ligero y está expuesto al viento. Entonces, cualquier elemento que se acerque, digamos, que flote, pero que se acerque a la densidad del agua, que nos puede generar pues una velocidad muy similar a la que se quiere medir. Entonces, el método, pues, para determinar la velocidad, pues es lo que ya habíamos dicho. Se mide la velocidad, la longitud en el tramo AB, se mide con un cronómetro el tiempo que tarda en desplazarse
flotador, ¿no? Por ejemplo, las esferas de polietileno expandido o lo que se llama icopor son pueden ser bastante útiles. Una botella, por ejemplo, sellada con un pequeño lastre o un pequeño peso en el fondo, la madera. Bueno, en un momento determinado, pues si estamos en un sitio que no tengamos, podemos escoger un cuerpo flotante que encontremos en la zona. Ese tiempo lo medimos también entre el tramo AB, se calcula la velocidad como longitud sobre tiempo. La pregunta es, como tenemos dos secciones, A y B, ¿cuál área escogemos? Entonces, pues obviamente escogemos el promedio. Entonces, si tenemos dos secciones a la entrada y a la salida, de estas dos calculamos el área y escogemos pues, el área promedio. Simplemente es un promedio aritmético de la suma del área en A, el área en B sobre 2. Entonces, una forma de medir, digamos, el área, recuerden que las secciones de los ríos por lo general son bastante irregulares, ¿no? Y además están cubiertas de agua. Entonces, ¿cómo medimos el área? Este método es un método sencillo, por lo general, primero medimos el ancho del agua o el ancho hidráulico que se llama o espejo de agua. Una vez tengamos ese espejo, podemos sacar varios, digamos, intervalos de este espejo. Por lo general se recomienda entre unos 5 o 10 divisiones. Y ya teniendo estas divisiones, que serían T1, T2, T3, que serían divisiones, digamos, iguales de ancho. Ya teniendo estas divisiones, lo que hacemos en cada final de división, simplemente medimos con con una regla métrica, por ejemplo, podemos medir la profundidad, por ejemplo, A1, pero a T1 le corresponde H1, sigue T2, le corresponde H2 y así sucesivamente. Luego calculamos áreas parciales. Entonces, por ejemplo, las áreas a las orillas son, por lo general, similares a un triángulo. Entonces, las áreas en las orillas las calculamos como si fuera un triángulo, es base por altura sobre 2, ¿no? Y las subáreas, digamos, que están localizadas en el medio, porque tienden a formar un trapecio, ¿sí? Entonces son de ancho o de altura conocida y tienen H2 o en este caso H2, H3 o dos valores diferentes, se usa la ecuación del trapecio. Una vez tengamos estas áreas parciales, simplemente sacamos la sumatoria y encontramos el área, ¿no? Entonces, de esa forma se puede medir en campo un área transversal. Entonces, toda esta sumatoria de áreas, de hecho, el área total es la sumatoria de áreas. Entonces, la ecuación del trapecio, pues es, digamos, H sub 0 más H1 sobre 2, que son las alturas o las profundidades del agua, por el ancho T1, me puede dar el valor. Si T sub 0, por ejemplo, 0 en la orilla, se me convierte en la ecuación del triángulo, ¿no? Bueno, en eso consiste realmente el método por flotadores. En resumen, medimos velocidad superficial, la convertimos a velocidad media con el factor K, la multiplicamos por el área para calcular el caudal que se mide con este método.
que acabamos de mirar. Está el otro método que es el aforo volumétrico. En términos generales, este consiste en medir pues, la cantidad de agua en un recipiente y el tiempo que gasta en llenar ese recipiente. Entonces medimos el volumen y el tiempo correspondiente a ese volumen. Entonces el caudal pues simplemente es volumen sobre tiempo. Pues aquí en la figura pues, se ilustra gráficamente. Si tenemos una corriente, nos toca de alguna manera mirar cómo introducimos un recipiente para medir. Entonces hay que hacer alguna adecuación. Entonces, simplemente ya tenemos un recipiente, pues si está graduado, pues no hay que aforarlo o medir el volumen que tiene. Si ya se tiene el volumen, simplemente se mide el tiempo que se demora en llenarse en este volumen. ¿Sí? Y ahí ya tenemos un caudal. Esto se puede hacer pues en corrientes pequeñas, ¿no? Que uno pueda llevar pues un recipiente y lo pueda instalar en el sitio. Si es demasiado pequeño la corriente, pues podemos usar simplemente un balde como volumen y el cronómetro para medir el tiempo. De hecho, la limitante de este método es, digamos, el tamaño del recipiente en el cual se va a forar, ¿no? Si es una corriente pequeña es fácil, pero no podemos aforar con este método, por ejemplo, el río Patía o un río más grande, porque sería imposible, ¿no? El otro método es el método que se llama de los correntómetros o molinetes. Este ya es un aparato pues construido especialmente para esto por fabricantes especializados en la construcción de estos instrumentos. Realmente este instrumento no es muy difícil para que uno lo pueda hacer, lo compra a los fabricantes. Un molinete es un instrumento que por ejemplo tiene unas hélices pues llamadas también cazoletas, que al introducirlo en una corriente en movimiento giran, ¿sí? Con estas tienden a girar y simplemente lo que hace el molinete es medir el número de vueltas que da esta hélice pues en la corriente, ¿sí? Eso es lo que mide. Entonces se calibra, el fabricante lo que hace es calibrarlo, el número de vueltas o el número de revoluciones por minuto, lo que hace es calibrarlas con la velocidad tangencial, digamos, del agua. Entonces en campo simplemente lo que hacemos es medir revoluciones por minuto. Entonces tiene un sistema pues eléctrico a un contador que está acoplado aquí al molinete, el cual nos va contando cuántas revoluciones da, ¿sí? Entonces es simple, aquí lo único dificultoso es comprar el aparato porque son un poco costosos, ¿no? Hay por ejemplo dos tipos de molinetes, uno que es el conocido como el americano o molinete de eje vertical. Entonces digamos que la posición en el agua es la que se observa aquí en la figura. Por ejemplo tiene unas pequeñas aletas en un extremo para estabilizar pues el aparato. Tiene las cazoletas y se llama de eje vertical porque giran alrededor de un eje vertical, ¿no? El giro, digamos, de las cazoletas sobre este eje vertical. Y obviamente pues tiene acoplado el contador de revoluciones, el cual lo transmite pues a un registrador de datos.
Esta es la varilla, pues soporte la varilla de soporte del aparato, ¿no? Este es un tipo, esta es una fotografía del aparato. Este es otro tipo que es llamado molinete de eje horizontal. Y esto es porque las hélices o las cazoletas giran pues alrededor de un eje horizontal, ¿no? Alrededor de este eje giran, por eso se llama eje horizontal. Y es exactamente, el funcionamiento es el mismo. Simplemente pues ahora hay un registrador de datos que contabiliza las vueltas que va dando las hélices relacionadas pues con la velocidad de la corriente, ¿no? Entonces, como medimos la velocidad, estos molinetes por general tienen una ecuación o una conversión para la velocidad de esta forma, que es una constante A más N por una constante B, donde N es el número de revoluciones o número de vueltas que se mide en el aparato. El fabricante por tal calibra el dispositivo con una ecuación similar. El fabricante me da la constante A, B, y yo, o digamos, uno mide las revoluciones, y ahí calcula la velocidad que tiene la corriente en ese punto. Con este aparato, pues mides prácticamente la velocidad en un punto, ¿sí? En el cual pues se sumerge el aparato. Y las ecuaciones tipo como esta que aparece aquí, que es de un correntómetro de referencia OTT meter número 7569, y nos da estas ecuaciones de conversión. Entonces, para números de revoluciones menores a 0.57, es como la velocidad angular, ¿no? Seguramente aquí está es en radianes, la velocidad angular. Entonces, menor de 0.57, nos calculamos la velocidad con esta ecuación, donde estas dos pues ya son constantes y medimos este valor de n. Este valor de n, que me quedó minúscula, pero es el mismo valor de n acá en la ecuación como mayúscula. Los valores son los mismos, ¿no? Valores son los mismos. Y para revoluciones mayores a 0.57 usamos otra ecuación. En ese rango es como trabaja el molinete. Y hay otro tipo de ecuación de otro molinete, un tipo Ganley 622. En este caso, pues la ecuación me la da pues digamos, en el número de vueltas por unidad de tiempo, ¿sí? Por hecho, este n sobre t en esta ecuación corresponde a las revoluciones por minuto, ¿sí? Aquí prácticamente, comparando con la ecuación anterior, este valor sería solamente n minúsculo, ¿sí? Son las revoluciones por minuto. También pues nos da las constantes según el uso del molinete. Hay otros molinetes, pues por el avance de la tecnología, y hay otros molinetes que no usan aspas o no usan hélices, que son los correntómetros electromagnéticos. Estos simplemente miden la velocidad a partir de ondas electromagnéticas que genera el aparato, pues ya se ha calibrado y eso nos da las velocidades. Si tiene la ventaja, pues es que no tiene la hélice. En cierta manera, lo podemos usar incluso en aguas que lleven partículas o que lleven desechos.
porque no interfieren en la medición. O para medir aguas contaminadas, por ejemplo. Entonces, este sistema electromagnético, digamos, mide o toma los datos y los transmite a un procesador a través de la señal, ¿no? Entonces tiene una ventaja que transmite datos, digamos, a control remoto a una distancia hasta 1000 metros de donde está el transmisor. Y es de este tipo, ¿sí? Entonces, este correntómetro tiene un sensor aquí electromagnético que es el que reemplaza las hélices. Tiene pues ya un conector o un transmisor de datos a un registrador de datos que simplemente almacena el valor, ¿sí? Este igual, el operador, pues, si es aguas poco profundas, simplemente camina pues, sobre el agua y va introduciendo el aparato en diferentes puntos. Y él me le va midiendo las velocidades. Acá viene este dispositivo pues con el registrador, que es el que carga el operador. Ahora, por el avance de la tecnología, hay muchos otros aparatos o sensores que se puede usar para medir caudales, ¿no? Por ejemplo, también hay, adicionalmente a estos electromagnéticos, hay acústicos o señales pues, de sonido. Y también se han calibrado para medir velocidades. Entonces, este aforo con correntómetros, digamos que es un poco más sofisticado. Y hay que escoger pues bien las secciones y usar bien el dispositivo. Para escoger las secciones se recomienda pues que las orillas del agua lo posible sean paralelas entre sí, un recorrido rectilíneo entre las dos riberas, un lecho estable pues que no cambie cuando se está haciendo la medición, ¿no? Un perfil transversal relativamente constante, según el perfil pues en longitud. Entonces la idea es que tenemos un río que haga esto, pues no podemos escoger, digamos, esta sección inicial por acá y por acá. La idea es evitar esto, entonces la idea es escoger un río que tenga, o un tramo, mejor dicho, del río que tenga una sección más o menos uniforme. A eso se refiere escoger la sección. Que las velocidades sean suficientes para una buena utilización del correntómetro, que las velocidades son constantes para una misma altura de la escala limnimétrica. Con esto se pueden hacer pues ensayos iniciales y mirar cómo es el comportamiento de la velocidad. Y evitar pues que el río tenga irregularidades que puedan afectar la medición, ¿no? Como piedras, vegetación, bancos de arena, que alteran pues las condiciones del flujo. Entonces hay varias formas de medir con correntómetros. Una forma pues es el vadeo, que es a pie, ¿sí? Entonces este vadeo simplemente es como miramos en la fotografía anterior, que es la persona va llevando el aparato en la mano y lo va introduciendo en el agua en los puntos que ya haya seleccionado. Está el cable, que es por lo general un cable
cuando los ríos son muy anchos, se extiende un cable entre las dos orillas y se coloca una canasta o una jaula, digámoslo así, para que el operador lleve el aparato y lo introduzca donde sea necesario. Sobre una pasarela, que es un puente, desde un cable carril donde se amarra, digamos, o se fija solamente el aparato. Y si ya los ríos son navegables, muy anchos, necesariamente toca hacerlo en bote. Entonces el vadeo simplemente es el operador, pues puede poner una guía a lo ancho. Esto se utiliza pues cuando la profundidad es baja, ¿no? El operador simplemente pasa de una orilla a otra con el aparato y en las distancias que ya se hayan determinado se va introduciendo y tomando el valor. Y el método del cable, pues, está en ríos anchos, como se observa aquí. Hay que hacer de todos modos alguna infraestructura, lo cual tiene las ventajas pues, que eleva el costo de la medición. Entonces va el operador con el dispositivo de un lado, de una orilla a otra, y lo va sumergiendo pues, en los puntos que se hayan estimado. Aquí miramos el operador sobre el soporte y van bajando el dispositivo. Este se puede usar pues para ríos relativamente anchos, ¿no? Donde sea posible pues hacer este montaje. En pasarela es cuando se usa un puente, por ejemplo, ¿sí? Entonces en un puente es posible hacer un montaje de tal forma de que permita bajar el dispositivo, que puede ser por medio de una polea, se baja el dispositivo. El dispositivo pues está suspendido en la cuerda, ¿sí? Esto se sube y se baja en los puntos que se han determinado para hacer la medición. El otro está el cable carril, digamos que esto es para ríos pues, que no sean muy anchos, en el cual se suspende solamente el aparato en un cable. Entonces tiene que tener movimiento pues, en dirección del cable y movimientos vertical, ¿sí? Para subir y bajar el dispositivo. Entonces debe moverse, digamos, en dirección del cable, pero también debe tener un mecanismo para moverse en dirección vertical. Entonces se coloca en la distancia donde se vaya a medir, se baja el aparato y se toma la lectura. Y ya en ríos sumamente grandes, navegables, pues no es posible hacer las infraestructuras que miramos anteriormente. Por ejemplo, colocar un cable sería muy difícil. Por ejemplo, el río Magdalena, en su parte baja, es un río navegable, muy difícil de pasar pues, de una orilla a otra, a no ser que sea en bote, ¿no? En el bote, pues simplemente se ancla el dispositivo, se lo coloca en un sitio que se vaya a hacer la medición y pues se lo sube o se lo baja en un punto determinado. Este método es, digamos, bastante complicado de hacer, digámoslo así. Hay que tener gente experta que maneje el bote, que mida y que evite pues algún accidente, ¿no? Esto tiene problemas de que hay accidentes y pueden producir pues pérdida y ahogamiento de las personas y pérdida del equipo.
Entonces, por qué lo hacen empresas ya especializadas o incluso las universidades que tengan estos equipos. Por lo general, el río Magdalena suelen contratar a la Universidad Nacional, que tiene un equipo especializado de medición en bote. Y tienen pues el equipo apropiado para las mediciones. Entonces, resumiendo, este método es calcular pues, el área de la sección transversal del río en el cual se está midiendo, medir el ancho del río, que es o el ancho de la superficie, o el ancho hidráulico. Hay que dividir este ancho hidráulico pues, en diferentes partes. Se recomienda un mínimo de al menos 10 secciones, o seguir el recomendado en esta tabla. Entonces, si es muy angosto, pues se recomienda cada 20 centímetros. Pero si ya es muy ancho, por ejemplo, cada 20 metros. Entonces, quiere decir que cada 20 metros en un río ancho se baja el dispositivo, se toma el dato. Medir en cada vertical la profundidad H. Puede ser que en los márgenes de la profundidad sea 0 o diferente de 0. El área de cada tramo se puede determinar como el área de un trapecio. Si la profundidad en algunos de los extremos es 0, se calcula como, o en los extremos se calcula como si fuera un triángulo. De hecho, este es el mismo método de medir áreas que ya miramos para el flotador, pero se lo puede usar acá. Entonces aquí se condensa cómo medir el área y cómo bajar el dispositivo. Entonces, este T1 definimos varias longitudes en el ancho. Cada longitud simplemente bajamos el dispositivo para medir la velocidad. Y a cada vertical le asociamos una velocidad y su área. Y las áreas pues se miden con la ecuación del trapecio. En la orilla, si es 0, pues este h sub 0, la orilla, si es 0, se convierte en un triángulo. Entonces aquí el inconveniente surge, es lo que ya miramos, es que nos interesa es medir la velocidad media. Pero como nosotros estamos midiendo velocidades puntuales, entonces lo que hacemos es medir en cada punto. ¿Sí? O sea, medimos es en cada punto, pero esta velocidad que medimos en cada punto, pues no podemos saber si es la velocidad media. Entonces medimos varios puntos y tratamos de localizar esa velocidad media. Entonces recuerden que la distribución de velocidades es de este tipo, y lo que nos interesa es medir una velocidad en algún punto en el cual coincida pues con esta velocidad, que nos indicaría es que en cualquier altura me da la misma velocidad. Esta velocidad es la que necesitamos para calcular el caudal. Entonces hay varias formas de hacer la medición. Una de ellas pues es midiendo la velocidad en la superficie, midiendo la velocidad máxima, o midiendo la velocidad media con varios puntos. Entonces, como interesa es medir la velocidad media, podemos optar por medir, por lo general ya se ha comprobado de que a punto 20 de h aproximadamente está la velocidad máxima, y a punto 60 de h pues, se puede encontrar la velocidad media, ¿sí? En la profundidad.
Entonces se suelen tomar por lo general 2 puntos, que es a punto 20, se mide la velocidad a punto 20 y se mide a punto 80 y se saca un promedio para que la velocidad pues tiende a acercarse a punto 6. O se miden estos 3 puntos, ¿sí? O se miden los 3 puntos, punto 20, punto 60 y punto 80. Entonces puede sacar un promedio. Pues se miden en punto 2 y punto 80, pues simplemente se promedian los dos valores. Se miden punto 2, punto 6 y punto 8, se promedian los 3 valores. Otra forma de usar estos 3 valores es darle más peso a la lectura del medio, o sea, punto 6. Entonces se toma una velocidad en punto 2, 2 veces la velocidad en punto 6 y una vez la velocidad en punto 8. Eso nos daría como si fueran 4 datos y se toma el cuarto y se divide sobre 4. Si se quiere promediar, aritmético. Para esto ya está normatizado, digamos, la forma de medir con molinete. Hay unos formatos en los cuales los operadores llenan. Entonces debe registrar pues el nombre del río, la fecha, el nombre de los operadores, la hora de inicio, la localización, ¿no? Lo que es las coordenadas estes, nortes y la altitud z, la hora de finalización de la medición, el ancho de la sección de aforo, el tipo de molinete, que sería el tipo de propeller, es las hélices, y el tipo de medición que se usó. Ahí se registra como datos generales y a los datos puntuales simplemente los registramos aquí, ¿no? Entonces, este sería un punto de medición que tiene 3 opciones, ¿no? De medir a 20, 60 y 80%. Y como si medimos una sola vez, pues no sabemos si el dato quedó bien o no. Repetimos en cada una de estas posiciones al menos 5 veces. Entonces, repetimos o medimos el mismo dato, digamos, 5 veces. Por lo general, se introduce el molinete a una altura de 20%, se toma la lectura, se lo vuelve a sacar el molinete y se vuelve a tomar la lectura 2, así sucesivamente hasta la lectura 5. Aquí sacamos el promedio de las 5 lecturas. Entonces, este valor me indica el valor de la velocidad, el 20%. Así repetimos para las 3 profundidades. Luego pasamos a otra sección, digo, a otra vertical. O sea, todo esto es una sola sección, ¿no? Entonces, 1, 2, 3 son las diferentes verticales en la sección. Ahí terminamos el de molinete. Hay otra forma de medir los caudales en los ríos, es usando un par de ecuaciones, que es, recuerdan de hidráulica, la ecuación de Manning, que es para diseño de canales, y la ecuación de Bernoulli para medición de energías. Si combinamos estas dos ecuaciones, podemos encontrar una ecuación para medir el caudal, ¿sí? Entonces tenemos la ecuación pues, de Bernoulli. Toman 2 secciones, aguas arriba, aguas abajo, y se aplica la ecuación de Bernoulli con pérdidas. Sería Z1 más Y1, que es la profundidad en esa sección, más la cabeza de velocidad, igual a Z2 más Y2 más la cabeza de velocidad más las pérdidas entre 1 y 2. Esta es la ecuación de Bernoulli y la acoplamos con la ecuación de Manning, que me relaciona el caudal, que es el área por radio hidráulica de 2/3 sobre el coeficiente de fricción de Manning por la pendiente de la línea de energía.
En los ríos, como por general no suele ser flujo uniforme, no conocemos la pendiente de la línea de energía. En el diseño de canales, por general esta se aproxima a la pendiente del canal o la pendiente del fondo, es porque son flujos uniformes. Entonces, en flujo uniforme se puede aproximar la pendiente de la línea de energía paralela a la línea del fondo del canal, pero acá no la conocemos, entonces nos toca de ese SUEF hallarlo con la ecuación de Bernoulli. Aquí estas cabezas de velocidad pues se pueden dar en función del caudal y por lo tanto esta pérdida H sub F la despejamos de la ecuación y nos queda como un delta Y, o sea la diferencia de niveles entre sección 1 y 2 que lo podemos medir en terreno. Nos quedan las áreas de las secciones en función de las áreas que también las podemos medir en terreno. Conocemos la gravedad, conocemos este factor B y podemos, con nuestra incógnita sería el caudal. Como en ambas ecuaciones tenemos caudal, podemos igualar un factor común, ya que SF es igual a HF sobre la longitud. Entonces igualamos HF en ambas ecuaciones, podemos despejar el caudal. Entonces obtenemos una ecuación de este estilo en función de datos que podemos medir en el campo. ¿Sí? Entonces delta Y pues podemos medir porque debemos conocer pues la profundidad de los dos extremos, la longitud entre las dos secciones. Como son dos secciones pues tenemos que hallar un promedio de este KD, donde KD es el área por radio hidráulica a la 2/3 sobre el factor de fricción. Este se llama coeficiente de conducción. Como en cada sección existe un coeficiente de conducción, hallamos el promedio de los dos, pero en este caso se recomienda usar un promedio no aritmético, sino geométrico, ¿sí? Que es el producto de los dos factores, le sacamos raíz y eso me da un promedio geométrico. Este sería el valor de la KD que aparece en promedio en la ecuación. El resto son pues, valores que se miden. Esto es propio para medir, por ejemplo, el caudal de una creciente. Pues nadie va a ir a esa hora en la creciente a tomar datos. Uno deja que pase una creciente y vuelve al otro día, o cuando ya haya cobrado el nivel natural. Y porque las crecientes tienen marcas que ha dejado pues el agua en su paso. Porque se puede identificar las alturas por donde pasó el agua. Esto me identifica una sección, ¿sí? Si uno conoce estas secciones, yo puedo identificar una sección transversal. Entonces, a esto le puedo medir el área, le puedo medir, determinar la rugosidad del fondo para calcular el coeficiente de Manning, puedo medir el área del radio hidráulico y encontrar el KD de esa sección. Así de la sección aguas abajo, lo mismo. Ya tengo los datos para introducírselos a la ecuación. Aquí hay unas recomendaciones generales para este método, que es buscar un área lo más rectangular posible, que cuente a lo largo de este sector con secciones uniformes y con pendiente constante, medir la distancia longitudinal entre las secciones de control y la distancia mínima es de 75 veces el Y promedio. Ya no puede ser tan corta, lo mínimo son 75 veces de la profundidad. Determinar las áreas hidráulicas y el radio hidráulico de las secciones de control, calcular el coeficiente de conducción en caso de para cada sección. Y la precisión pues se obtiene con la seguridad de definir el coeficiente de rugosidad de Manning
que depende de la rugosidad del cauce. Entonces se puede ir a un libro de hidráulica de canales que reportan varios valores que aparece aquí en la tabla de ríos con diferentes materiales, ¿no? Es un río formado por gravas, por piedras, se tiene maleza. Bueno. Porque en estos cálculos se suele usar un n de Manning de 0.04, ¿no? Para calcular estos, digamos, estas caudales decrecientes. El otro método es el método de construir estructuras en el canal. Entonces, simplemente se puede hacer pues, en ríos donde se puede hacer la construcción. Aquí hay un ejemplo, son corrientes de medianas a pequeñas. Por ejemplo, aquí se instala un vertedero. En este caso es un vertedero triangular. Digamos que es un vertedero triangular por el cual pues, se hace pasar el agua. Recuerden que los vertederos, el caudal depende de la profundidad que existe sobre la cresta del vertedero, ¿sí? Entonces uno mide si está un vertedero triangular desde el fondo hasta la superficie del agua. Viéndolo acá, pues es esta altura. Entonces uno toma aguas arriba, la cresta del vertedero y mide este H. Con solo medir este H sabemos cuánta agua está pasando por el vertedero. Hay vertederos pues, de diferentes longitudes, diferentes geometrías. Está el vertedero rectangular con contracciones, que por lo general es un vertedero con contracciones. Puede ser de esta manera. Bueno, hay más o menos. Este es un vertedero rectangular que tiene estas dos contracciones. Puede ser una o dos al lado y lado. Y para eso hay una ecuación, que es la famosa ecuación de Francis, que es un 84 por la longitud del vertedero, que la longitud pues, es el ancho del vertedero en este caso, menos las contracciones por punto 1 por el valor de H, todo eso multiplicado por H a la 3 medios. Está el vertedero rectangular normal, simplemente es un rectángulo donde la ecuación pues se simplifica, porque n serían 0, nos queda un 84 por L a la H a la 3 medios. El vertedero triangular pues depende del ángulo, ¿no? El ángulo del triángulo, para ángulos de 90, una ecuación típica es esta, 1,4 por H a la 5 medios. Si es otro ángulo hay que deducir la ecuación. Y la sección trapezoidal también se puede usar. Y las ecuaciones dependen de la inclinación del talud. Entonces, para esta inclinación de talud de 1 a 4, pues, suele dar esta ecuación que es 1.859 por la longitud, que es esta, la longitud de la cresta, por el H a la 3 medios. Entonces, por ejemplo, los vertederos rectangulares tienen un exponente de 3 medios, igual que el trapezoidal, y el triangular tiene exponentes a las 5 medios. Por ejemplo, el triangular se puede usar para caudales muy pequeños porque da mayor precisión, incluso hasta para medir menos de 1 litro por segundo. Se puede usar un pequeño
vertedero triangular. Para caudales más grandes, pues obviamente el caudal rectangular o trapezoidal pues tiene mayor capacidad, ¿no? Nos permiten leer esta altura h con mayor facilidad. Pero si introducimos un caudal muy pequeño en un canal trapezoidal, pues este h es tan pequeño que a veces es muy difícil medirlo. Posiblemente por encima de por debajo de 1 centímetro ya da demasiada incertidumbre, ¿no? Pues hay caudales también de cresta ancha que obedecen el mismo principio. Simplemente se mide el h sobre la cresta del vertedero y se utiliza alguna ecuación para este vertedero que suele depender por real de B. Son de este tipo de 1, por ejemplo 1,45, una constante por L, que es la longitud de la cresta. Este L va es perpendicular a esta figura por h a la 3 metros. Estos también son para caudales pues, bastante grandes. Entonces se considera que es de cresta ancha cuando este valor del ancho de la cresta B, en sentido del flujo, sobre la altura h, es mayor de 10, se considera que es de cresta ancha, si no es de cresta delgada o cresta aguda. Y otro de los métodos que se suele usar es el uso de trazadores. Trazadores, esto en términos generales es inyectar una sustancia en una sección aguas arriba del río y se mide esa sustancia aguas abajo de un río. Entonces, por ejemplo, aquí es la sección donde introducimos digamos el líquido. Entonces tenemos una sección, entonces aquí introducimos digamos alguna sustancia, ella hace el recorrido y en una sección aguas abajo medimos, ¿sí? Por ejemplo, se suele usar incluso sal. Se introduce una concentración de sal acá y esa concentración se la mide acá y se puede estimar usando pues, una ecuación de continuidad el caudal en la parte, bueno, el caudal que atraviesa esta sección. Entonces, y haciendo pues un análisis ahí matemático se puede llegar a ecuaciones como estas. Entonces se deben conocer pues estas concentraciones, ¿no? De la concentración del líquido pues en la parte inicial y final. Se debe conocer SA, que es la concentración en la corriente de agua. CTI, por ejemplo, es la concentración en el caudal del fluido, me ha dicho el caudal de la sustancia, que es Q sub T. C sub T es la concentración en la parte inicial del río, y C sub A es la concentración pues, en la parte final. Entonces hay unos dispositivos pues, o mecanismos o métodos para medir estas concentraciones, tanto en el sitio donde se los agrega como en el sitio aguas abajo. Y con esta ecuación se podría despejar el caudal. Bueno, este método es, digamos,
relativamente complejo para hacerlo. Aquí el problema es poder tener los equipos para medir las concentraciones. Entonces hay que medir estas concentraciones del líquido que se introduce, aguas arriba y aguas abajo. Otro método, pues lo que ya hemos visto en las estaciones hidrométricas, podemos medir el caudal relacionando niveles de agua y caudal. Entonces uno de ellos es el limnímetro, que simplemente es una regla pues, graduada o calibrada que se coloca en las orillas. Pues aquí no colocamos una sola regla porque cuando el río crece no se puede medir en una sola regla. Entonces lo que se hace es, a medida que el río va creciendo, pues ir, digamos, subiendo o alejando las miras, ¿sí? Por tal están calibradas con un mismo nivel de referencia, entonces el nivel que vaya dando el río corresponde a ese mismo nivel de referencia. Está el lignígrafo, como ya habíamos visto, es un aparato que, digamos, me mide de forma continua los niveles en el río, ¿sí? Entonces, por ejemplo, van en un pozo conectado al río y se mide el nivel en el río con un flotador. Este flotador, cada vez que sube o baja el río, pues puede registrarlo en un papel que se llama el limnigrama, el valor. Luego sacamos este papel, digamos que es una banda del limnigrama, y ahí podemos sacar los niveles. Entonces, es muy parecido al pluviógrafo que vimos para medir la precipitación. De hecho, trabaja de forma idéntica, sino que acá mide niveles de agua, ¿sí? En el depósito, pero prácticamente es el mismo. Entonces aquí en el limigrama me va registrando los niveles pues, ya calibrados con unidad de tiempo, o va girando a un tiempo constante y ahí puedo sacar los valores. Los valores se los relaciona pues con el caudal que se haya medido en la sección y se obtiene por ejemplo una curva de calibración, ¿no? Una curva de calibración que por lo general suele ser de este tipo, caudal versus altura. Entonces uno conociendo la altura puede sacar el valor del caudal. En vez de usar este flotador, suelen haber unos dispositivos que trabajan, en vez de este flotador, se coloca una membrana que es susceptible a la presión. Entonces, esta membrana es susceptible a la presión y transmite la presión a un medidor de presión. Con esta membrana, por ejemplo, registra, o mejor dicho, registra la presión relacionada con la profundidad. Por hidrostática, pues se puede convertir la profundidad en presión. La mide un sistema, un manómetro, pues registrador, está midiendo estas presiones. Y eso me da la altura. Aquí les dejo una bibliografía de la temática. Prácticamente estos métodos, o lo que miramos hoy, está en todos los libros de hidrología. Presentan de forma detallada pues, lo que hemos mirado. Listo, chicos, dejamos allí. Si tienen alguna pregunta. Buenos días, profe. Con el tema del parcial, ¿sí queda para hoy entonces? ¿Cómo? Aló. Profe, Dime. hoy quedamos para lo del parcial, ¿cierto? En la tarde.
Sí, ya está subido la evaluación ahí al COES. Para el grupo ¿Cuánto 1 tiempo, profe? de 3 a 4, pero solo tienen 25 minutos para responderlo. Y para el grupo 2 está habilitado de 5 a 6, lo mismo. Tienen 25 minutos para responder. Entonces, en la tarde, pues no vamos a dictar clase ahí. Acaban de estudiar para que resuelvan bien el cuestionario. Bueno, profe, Ahí en el COES está la indicación, ¿no? gracias. Para la otra semana vamos a dejar una clase para que expongan el avance que tienen en el proyecto, para que me muestren qué cuenca han seleccionado, me indiquen los datos básicos como el área, el ancho de la cuenca y la longitud pues, de la cuenca. Los 3 parámetros básicos los calculan y me muestran aquí la cuenca a ver si la han pues, delimitado bien para que sigan trabajando. Entonces cada grupo hace una exposición rápida de unos 5 minutos. Es como para mirar que hayan seleccionado bien la cuenca, ¿no? Bueno, profe, ¿Listo? ¿Alguna gracias. otra pregunta? Entonces dejamos allí, entran al COES para que hagan su evaluación. Es que tengan un buen día. Gracias, profe.